Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy venimos con un tema que la verdad nos tiene a todos un poco con la boca abierta. Y es que, como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de algo que ha resonado mucho en el mundo del espectáculo y, por qué no decirlo, en la vida de muchos de nosotros, ** Demet Özdemir, la talentosa actriz. Ha sorprendido a todos al confirmar algo que muchos ya sospechaban, que su expareja sí la traicionó, y que es verdad, ** sí, han oído bien. Una confirmación que llega después de mucho silencio y especulación, y que, como era de esperar, ha generado un torbellino de comentarios y opiniones. Así que si quieren saber todos los detalles, las implicaciones de esta declaración y qué podemos aprender de todo esto, quédense conmigo hasta el final. Y por cierto, si aún no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón de * suscribirse * y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, vamos a desgranar esta noticia que tiene a todos hablando. La noticia ha explotado como una bomba en las redes sociales y en los medios de comunicación, y no es para menos. Demet Özdemir, conocida por su carisma y su talento en producciones tan exitosas como Erkenzikuş, ha decidido romper su silencio sobre su antigua relación y, en concreto, sobre las razones de su ruptura. Durante mucho tiempo los rumores de infidelidad por parte de su expareja, que no vamos a nombrar directamente para respetar la privacidad de otras personas involucradas, circulaban sin cesar. Había pistas, había susurros, pero faltaba la confirmación oficial, la palabra de la propia Demet. Y ahora esa palabra ha llegado, y lo ha hecho de una forma contundente y directa. Lo que más llama la atención de estas declaraciones es, sin duda, la ** valentía ** que implica salir a confirmar una traición. En un mundo donde la imagen pública es tan importante, y donde a menudo se prefiere mantener una fachada de perfección, admitir una herida tan profunda como la infidelidad requiere una dosis considerable de coraje. Demet Özdemir, al hacerlo, no solo expone una parte vulnerable de su vida personal, sino que también se posiciona como una mujer que elige la honestidad y la autenticidad por encima del que dirán. Piensen en la presión que debe haber sentido. Por un lado, la curiosidad insaciable de la prensa y el público, ansiosos por saber los detalles escabrosos de la ruptura. Por otro lado, la necesidad de sanar, de procesar la decepción y el dolor, y de seguir adelante con su vida y su carrera. Que haya elegido hablar ahora, y de esta manera, nos dice mucho sobre su fortaleza interior. La especulación puede ser agotadora y a menudo más dolorosa que la propia verdad, porque permite que la imaginación se desborde y pinte escenarios que pueden ser incluso peores de lo real, o que no reflejan la complejidad de la situación. Al hablar, Demet toma las riendas de su historia, dictando los hechos en lugar de permitir que se creen narrativas a su alrededor. Además, esta confirmación viene a dar un **** cierre *** a las especulaciones que han rodeado su vida sentimental durante meses. Ya no hay dudas, ya no hay tal vez o quién sabe. Lo que antes eran murmullos ahora son hechos confirmados. Y esto para sus seguidores es importante porque les permite entender mejor las decisiones de sus ídolos y conectar con ellos en un nivel más humano, reconociendo que al final, todos pasamos por momentos difíciles, independientemente de nuestra fama o éxito. Este cierre no solo beneficia a Demet, permitiéndole dejar atrás esa etapa de incertidumbre, sino también a su audiencia, que puede ahora comprender la situación desde una perspectiva más clara y con información verificada. Pero, ¿qué significa realmente para nosotros como espectadores, que una figura pública confirme una traición? Pues, creo que tiene varias lecturas interesantes. Por un lado, nos recuerda que ** nadie está exento del dolor en las relaciones ***. Por muy guapos, exitosos y admirados que sean, los famosos también sufren desengaños, decepciones y rupturas dolorosas. Esto puede ser reconfortante para quienes estén pasando por una situación similar, al ver que no están solos en su sufrimiento. La vulnerabilidad que demuestra Demet al compartir esta experiencia personal puede generar un poderoso sentimiento de empatía y conexión con su público. En un mundo a menudo obsesionado con las apariencias y la felicidad perpetua, ver a una figura pública admitir sus propias luchas y dolor nos recuerda nuestra humanidad compartida. Por otro lado, esta declaración pone de relieve la ** importancia de la honestidad y la lealtad en las relaciones de pareja ***. La traición en cualquiera de sus formas erosiona la confianza, que es uno de los pilares fundamentales de cualquier vínculo afectivo sólido.
Cuando esa confianza se rompe, reconstruir la relación se vuelve una tarea titánica y a menudo imposible. La decisión de Demet de confirmar la traición subraya la gravedad de este tipo de actos y la invalidez que tienen para la salud de una relación. Nos enseña que los cimientos de una relación deben ser sólidos, basados en el respeto mutuo y la fidelidad, y que una vez que se derrumban, la estructura entera se tambalea. También me parece crucial reflexionar sobre el proceso de sanación. Confirmar la traición es solo el primer paso. El camino para superar una herida así es largo y requiere tiempo, introspección y sobre todo, amor propio. Demet, al hablar de ello, nos invita implícitamente a reflexionar sobre cómo abordamos el dolor, cómo nos recuperamos de las decepciones y cómo, a pesar de las adversidades, podemos seguir adelante y reconstruirnos. La sanación no es un proceso lineal, tiene sus altibajos, sus momentos de retroceso y sus avances significativos. Al compartir su experiencia, Demet puede estar compartiendo también su camino hacia la recuperación, ofreciendo esperanza a quienes luchan por encontrarla. Y aquí es donde creo que podemos sacar lecciones valiosas para nuestras propias vidas. Si bien no todos tendremos que lidiar con una traición a nivel público, sí podemos aprender de la experiencia de Demet. Lo primero es la importancia de poner límites . Si una relación nos causa dolor, nos mina la autoestima o nos hace sentir que no somos valorados, es fundamental ser honestos con nosotros mismos y tomar decisiones que nos protejan. A veces la decisión más difícil es la más necesaria para nuestro bienestar. Establecer límites claros y defenderlos es una muestra de autorrespeto y una inversión en nuestra propia salud emocional. Segundo, la importancia de rodearse de apoyo . En momentos de crisis, tener amigos, familiares o incluso un profesional que nos escuche y nos brinde apoyo es invaluable. Demet, aunque no lo veamos directamente, seguramente ha contado con su círculo cercano para transitar este difícil momento. La red de apoyo es fundamental para recordarnos que no estamos solos y para recibir la perspectiva y el aliento necesarios para seguir adelante. Compartir la carga, incluso verbalmente, puede aliviar enormemente el peso emocional. Tercero, la fortaleza de la autoaceptación y el amor propio . Cuando somos traicionados, es fácil caer en la autocrítica, en pensar que hemos hecho algo mal o que no somos suficientes. Pero la verdad es que la responsabilidad de la traición recae en quien la comete. Es vital recordar nuestro propio valor, independientemente de las acciones de otra persona. Demet, al confirmar la traición y seguir adelante con su carrera y su vida, demuestra que está priorizando su propio bienestar y su futuro. El amor propio no es egoísmo, es el fundamento sobre el cual construimos relaciones saludables y una vida plena. Además, esta situación nos invita a cuestionar nuestra propia percepción de la fama y las relaciones. A menudo idealizamos a las figuras públicas, pensando que sus vidas son perfectas. Pero la realidad es que son seres humanos con sus propias luchas y desafíos. Ver a Demet Özdemir hablar con tanta franqueza sobre una experiencia tan dolorosa nos humaniza aún más a estas estrellas, y nos recuerda que detrás de las pantallas hay personas con sentimientos, con heridas y con la capacidad de superación. Esta visión más realista de las celebridades puede ayudarnos a desmantelar mitos y a relacionarnos con ellos de una manera más genuina. Y no olvidemos el impacto que estas declaraciones pueden tener en sus seguidores más jóvenes. Ver a una figura admirada como Demet enfrentar una traición y salir adelante con dignidad puede ser una inspiración poderosa. Les enseña que el amor no siempre es fácil, que las decepciones ocurren, pero que la resiliencia y el amor propio son herramientas fundamentales para superar cualquier obstáculo. Les muestra que está bien sentir dolor, pero que también está bien levantarse y seguir adelante, más fuertes que antes. La historia de Demet puede convertirse en un faro de esperanza para muchos adolescentes y jóvenes que están navegando por sus propias experiencias amorosas y desengaños. La forma en que Demet ha manejado esta situación también es digna de mención. Al confirmar la traición, está tomando el control de su narrativa. Ya no permite que otros dicten lo que sucedió o que se especule sin fundamento. Está eligiendo contar su verdad, a su manera y en su momento. Esto es empoderador, no solo para ella, sino también para cualquier persona que haya pasado por una situación similar y se haya sentido silenciada o incomprendida. La capacidad de controlar la propia historia es crucial para la recuperación y para reclaiming del propio poder personal. En un mundo saturado de información,
donde las noticias falsas y las especulaciones pueden propagarse a la velocidad de la luz, la declaración de Demet Özdemir sirve como un recordatorio de la importancia de la verdad y de la autenticidad. Elegir la honestidad, aunque sea dolorosa, está marcando un camino hacia la integridad personal. Esto, a su vez, puede animar a otros a hacer lo mismo en sus propias vidas, a ser más transparentes y a priorizar la salud de sus relaciones sobre las apariencias. La confirmación de la traición por parte de Demet Özdemir también nos hace reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas. Si bien la infidelidad es un acto destructivo, a menudo surge de una maraña de problemas subyacentes dentro de la relación o en las propias vidas de las personas involucradas. Si bien esto no excusa la traición, sí nos anima a mirar más allá de los titulares y a comprender que las situaciones son raramente tan simples como parecen. La valentía de Demet reside no solo en admitir la traición, sino también en la implicación de haber navegado por esas complejidades y haber llegado a una conclusión. En el ámbito del espectáculo, donde las relaciones a menudo están bajo el escrutinio público, la forma en que las figuras públicas manejan sus asuntos personales puede tener un impacto significativo en su audiencia. Demet Özdemir, al elegir la honestidad en lugar del silencio o la negación, está estableciendo un estándar de transparencia. Esto puede animar a otras celebridades a ser más abiertas sobre sus experiencias, creando un espacio más auténtico y relatable en el mundo del entretenimiento. Asimismo, la noticia nos invita a considerar la naturaleza de la fama y la exposición. ¿Hasta qué punto una figura pública debe compartir los detalles íntimos de su vida privada? La decisión de Demet de hablar sobre la traición sugiere que, para ella, era un paso necesario para su propia sanación y para su relación con sus seguidores. Es un equilibrio delicado entre la privacidad y la conexión con la audiencia, y cada figura pública debe encontrar su propio punto óptimo. Espero que esta noticia, aunque triste en su origen, sirva como un recordatorio para todos nosotros de la importancia de la honestidad, la lealtad y el respeto en nuestras relaciones. Que nos inspire a ser más conscientes de nuestras propias acciones y de cómo éstas afectan a las personas que queremos. Y sobre todo que nos anime a cultivar el amor propio, a ser resilientes ante las adversidades y a recordar que incluso después de una herida profunda, siempre es posible sanar y encontrar la felicidad. La vida está llena de desafíos, y cada uno de ellos nos ofrece una oportunidad de crecimiento y autodescubrimiento. En resumen, la sorprendente declaración de Demet Özdemir, confirmando la traición de su expareja, no es solo un chisme más del mundo del espectáculo, sino una lección sobre la valentía, la honestidad, la importancia de la confianza en las relaciones y el poder de la resiliencia. Nos recuerda que detrás de las cámaras, hay personas con sentimientos y que, al igual que nosotros, también sufren, sanan y se fortalecen. Su ejemplo nos anima a poner límites, a buscar apoyo y, sobre todo, a amarnos a nosotros mismos incondicionalmente. Esta historia, en su esencia, es un testimonio de la fortaleza del espíritu humano y de la capacidad de superar la adversidad con gracia y determinación. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, mis queridos amigos. Espero que les haya resultado tan interesante y reflexivo como a mí. Me encantaría saber qué opinan sobre todo esto. ¿Les ha sorprendido la declaración de Demet? ¿Qué lecciones creen que podemos sacar de esta situación? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y creen que puede ser útil para alguien más, no olviden darle a ese ** me gusta ** compartirlo ** con sus amigos y familiares. Y por supuesto, si aún no están suscritos, ¿qué están esperando? Denle al botón de * suscribirse * y activen la campanita para que no se pierdan nada. Muchísimas gracias por acompañarme un día más. Nos vemos en el próximo vídeo con mucho más para compartir. Un abrazo enorme.